Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Seminario que hemos organizado. En esta ocasión, el tema que vamos a intentar desgranar o del cual os vamos a dar información a nuestras empresas, las empresas navarras, es México, y concretamente el sector de la agroalimentación. Como ya sabéis, bueno, para quien no me conozca, no conozca nuestro equipo, el equipo del Plan Internacional de Navarra, en Gobierno, desde aquí pues intentamos poner en marcha distintas medidas de apoyo para vosotras, las empresas navarras, que del sector, bueno, en este caso es del sector de la agroalimentación, pero bueno, para todos los sectores estratégicos, y México, porque México es un país que venimos trabajando por considerarlo estratégico desde hace ya unos cuantos años, tampoco muchos, pero digamos que 3-4 años venimos trabajándolo. Entonces, para cada uno de nuestros países objetivos tenemos distintas acciones de apoyo, tenemos acciones de inteligencia competitiva, tenemos acciones comerciales y tenemos todo un conjunto de servicios, también servicios personalizados en destino. Todo ello lo trabajamos y os informamos a través de nuestra web, que es muy importante que tengáis localizada, que ahora pondremos en el chat, planinternacionaldenavarra.es. Y ahí vais a tener información, y así como en nuestras redes, de todas las acciones que planeamos. Ahora estamos planeando una misión a México para empresas de alimentación y de tecnología o de la industria de tecnología agroalimentaria para el mes de junio, la semana del 19 de junio. Entonces tenéis también toda la información en la web, pero vaya, iremos y bueno, pues el núcleo de estas misiones siempre es intentar organizaros encuentros con potenciales clientes o distribuidoras o bueno, según el caso, según cada empresa en concreto, pues se le busca el potencial cliente. Luego si queréis podemos hablar sobre ello, pero bueno, lo que os vamos a explicar hoy tiene varias partes. Va a haber una primera parte donde nuestra, digamos, antena, le llamamos antena, pero bueno, es nuestra, digamos, nuestro brazo en México, que en este caso es la empresa Pele Global, representada aquí por Isabel Vinagre, que está con nosotras. Ella, la primera parte, dará una explicación de las perspectivas, la situación del sector agroalimentario en México. Después tendremos el gusto de contar con el señor Jacobo Cabrera, a quien damos también la bienvenida. Jacobo es el presidente de la Asociación Nacional de Consejos Agroalimentarios de México y él nos explicará, nos contará oportunidades y estrategias de entrada para el mercado allí en México. Y por último, como siempre solemos hacer y que sabemos que os resulta especialmente interesante, contaremos con una experiencia empresarial allí en México, en este caso de la empresa Hispatec, representada aquí por su director comercial allí en México, Armando Gerst. Tienes un apellido un poco difícil de pronunciar, no sé si lo he dicho bien. Así que ya directamente voy a dar paso a Isabel Vinagre, de la empresa Pele Global, que es nuestra antena, nuestro brazo allí en México. Isabel, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Miren. Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir al webinario. Muchas gracias al equipo de internacionalización del Gobierno de Navarra, que están aquí con nosotros, por la confianza depositada en Pele Global. En los próximos años vamos a compartir, a colaborar con ellos en dar apoyo a las empresas navarras en el mercado de México, además del otro programa que tiene de Nice Destino. Y bueno, yo para empezar, bueno, quisiera hacer una breve caracterización de lo que es el mercado de México. Para ello voy a compartir pantalla, si les parece bien. No sé si la estáis viendo o no. Está en ello, sí, ya empieza. Dale unos segundos, perfecto. Ahora pon presentar, eso es perfecto. Así, muy bien. ¿La veis bien, no? Venga, pues nada. Pues unos breves datos del mercado de México, ¿no? Al final, México es un mercado muy grande territorialmente en cuanto a tamaño, tiene el mismo tamaño prácticamente que Europa. Si ponemos un mapa encima del otro, prácticamente se solapan. Tiene una población de más de 126 millones de habitantes, de los cuales más de 21 se concentran en el área metropolitana de la capital, ¿no? De Ciudad de México.
Su moneda es el peso mexicano, que el cambio con respecto al euro en el día de ayer, pero más o menos en los últimos meses o en el último año, más o menos están en torno al 20 pesos mexicanos por euro. La edad media de la población es 29 años. Esta edad media va a influir mucho en lo que son las nuevas tendencias de consumos agroalimentarios, porque hay una clase nueva incipiente, una cultura nueva de consumo agroalimentario que está muy vinculada a un intervalo de edad que va entre los 25, 26, 45 años. El PIB es un país que crece, bueno, salvo el año de la pandemia, que es una excepción para todo el mundo, ¿no? Pero es un país que en continuo crecimiento. El PIB del año pasado, del 2022, fue del 3,1% y el PIB per cápita de 10.603 euros. México es una de las, obstante, las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda de Latinoamérica. Sus principales países proveedores son, bueno, Estados Unidos por la proximidad, obviamente, ¿no? Por el vínculo histórico, China y Alemania. Estos serían los tres primeros y España nos situamos en el doceavo lugar. El peso de Estados Unidos en cuanto a los suministros a México pues está por encima del 43%, el 20% lo tiene China, el 3,4% Alemania y España, bueno, no llegaría al 1% de todas las exportaciones del mundo a México. A nivel global, a nivel mundial, las exportaciones agroalimentarias bueno, alcanzaron un récord en el año 2021, superando los 60.000 millones de euros. De la misma forma, el saldo comercial del sector agroalimentario también superó su techo y alcanzó los casi 19.000 millones de euros, lo que supuso casi un 1% más que en el año 2020. Las frutas, carnes y hortalizas fueron los productos más exportados. Sin embargo, los aceites y las grasas, en concreto el aceite de oliva, fueron los productos que ofrecen un mayor crecimiento. También es muy destacable la exportación de las bebidas, ya no solamente del vino, sino de otras bebidas con alcohol, que supuso un incremento de un 13,8% y con un montante global de exportaciones al mundo, estamos hablando, de 5.000 millones de euros. Por tradición, bueno, pues la Unión Europea una vez más en el año 2021, el destino de las principales exportaciones agroalimentarias españolas, lo que supuso un 63% del total de las exportaciones del sector agroalimentario. Sin embargo, si hablamos de terceros países, hay un grupo o un bloque, que es América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, que se torna ya muy relevante con un incremento de las exportaciones muy importantes. Ya supone un 3% del volumen y un 5,6% del valor total. Aunque es cierto que Estados Unidos supone o consume el 3,4, madre mía, las 3/4 partes del valor de estas exportaciones. El resto estaría repartido entre México y Canadá. Sin embargo, las ventas a México no solamente subieron un 31% en el año 2021, sino que en el primer semestre del año 2022 todavía se incrementaron otro 36%. Los productos gourmet, bueno, pues los productos terminados del sector agroalimentario navarro, de alguna forma los podemos englobar dentro de lo que se llaman productos gourmet o productos premium, por lo menos para lo que son los mercados, para cómo están definidos en los mercados latinoamericanos. Estos productos son consumidos dentro del mercado mexicano por un nicho formado por la clase media alta y alta, que supone, bueno, pues un 13% de la población, pero dado el volumen de la población que tiene México, un 13% es la nada desdeñable cantidad de 16 millones de personas. Y aquí esto viene ligado de alguna forma a lo que hablábamos de la Edad Media, que lo que supone una oportunidad para las empresas navarras del sector agroalimentario, porque la Edad Media está en los 29 años y esa Edad Media está metida de lleno en lo que es la incipiente clase media, con una nueva cultura de consumo y con un poder adquisitivo un poco más alto que pueda acceder a los productos navarros y españoles. Si dividimos un poco el sector agroalimentario en 4 grupos principales, se podría dividir muchísimo más, pero bueno, por simplificarlo un poco, los grupos de productos con muchas oportunidades o con claras oportunidades son las bebidas con alcohol. El consumo de bebidas alcohólicas en México experimentó en los últimos años un importantísimo crecimiento. La cerveza, el consumo de cerveza es claramente el líder, con un 94% de la cuota. Le siguen las bebidas espirituosas, un 3%. Bueno, pues últimamente las ginebras, que hay una gran cultura de consumo de ginebra y ginebras muy buenas en el mercado español, o licores, como puede ser plomo y plata, que se produce en Navarra. Bueno, pues ese tipo de productos están teniendo un incremento en su demanda a nivel mundial. Pues
pues tiene una cuota de un 3%. Luego los combinados, bebidas premezcladas con un 1,9%. Y tenemos en cuarto lugar al vino, pero bueno, está el cuarto, pero con más de 100 millones de litros consumidos en el año 2020. En cuanto a los jamones y embutidos, España es el segundo país del origen de las importaciones, ¿no? Con un 13,4%. El primero sería Estados Unidos con un 85%. Si bien es cierto que el año pasado, a raíz de una auditoría de Senasica a varias plantas o a varios mataderos españoles, en concreto a 24, de los cuales solamente superaron esta auditoría 2 y 5 quedaron totalmente excluidos y los 17 restantes están en proceso de subsanación de las no conformidades, pues el consumo o la demanda de productos cárnicos españoles descendió, también de los navarros, uno de los mataderos está ubicado en Navarra, descendió. En los últimos meses y ya más concretamente en el mes de mayo, varias de las plantas ya han presentado su plan de subsanación y están siendo otra vez autorizadas a exportar al mercado mexicano. Casi, bueno, yo entiendo que esto ahora se va a tornar como una nueva oportunidad porque tiene que haber una demanda que quedó dormida en un determinado momento. Hay otras dos circunstancias que desde nuestro punto de vista suponen campos de oportunidades para el sector de los jamones, embutidos, para el sector cárnico en general, ¿no? De las carnes frías, que es la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Esta modernización de este tratado supone un desmantelamiento progresivo de los aranceles, con lo cual al cabo de 5 años más o menos desaparecerán estos aranceles, lo que nos permitirá competir a las empresas españolas a mayor nivel y incentivar el consumo entre la clase media. Y luego está la ley de etiquetado, la nueva ley de etiquetado, la NOM 051. Bueno, pues en México y en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, el chorizo muchas veces se vende como chorizo español, y no es chorizo español, en realidad se fabrica en el mismo México, pero lo llaman así porque por atraer la atención, ¿no?, del consumidor. O, por ejemplo, el chorizo de Pamplona, que no es de Pamplona. Pues ahora la nueva ley de etiquetado va a exigir que en la etiqueta, si el chorizo no se puede certificar como origen de Pamplona o origen España, tenga que llevar entre comillas la palabra imitación, para que el consumidor sepa que en realidad no está consumiendo un chorizo español ni de Navarra. En cuanto al aceite de oliva, aunque bueno, es cierto que muchas veces trabajamos con muchísimas empresas de aceite de oliva y preparar agendas de trabajo para ellas es sumamente complicado, porque, bueno, pues aunque es un mercado en continuo crecimiento, el del aceite de oliva, el consumo es cada vez mayor. España es el principal proveedor de aceite de oliva a México, con un 86% de las importaciones. Sin embargo, el consumo aún es muy reducido en comparado con el tamaño del país, principalmente porque no existe una cultura del aceite de oliva. Pero bueno, en continuo crecimiento. Esta cultura se va adquiriendo con la nueva clase media, con las nuevas clases de vida, ¿no?, con la nueva calidad de vida, con una vida más saludable, con consumo más saludable, más deporte. Bueno, pues poco a poco se irá consumiendo más aceite de oliva en otros formatos y no solamente el aceite que se usa para freír. Se constata también que algunas empresas importadoras de productos gourmet dirigidas a nichos muy delimitados quieren importar o demandan otros tipos de aceite de oliva muchos más exclusivos. Por ejemplo, el aceite con trufa, por decir algo, por decir un ejemplo. O el aceite de pistacho, por ejemplo, ¿no? Pero esto, bueno, tenemos que tener en cuenta que está demandado por tiendas gourmet de muy alto standing y por restaurantes de gama alta, y los pedidos que nos pueden hacer aún son pequeños. Y por último, el cuarto grupo que queríamos mencionar, bueno, pues es el de las conservas vegetales y de pescados. A nivel global, ya no solamente en el mercado de México, se prevé que el mercado de los alimentos enlatados alcance los 27.000 millones de dólares en el año 2025. Dentro de lo que es el mercado mundial, América del Norte, es decir, Estados Unidos, Canadá y México, brindarán las máximas oportunidades para el consumo de enlatados. Y esta región contribuirá concretamente con el 32% del mercado global. Además, el crecimiento del mercado en la región, concretamente en el mercado de México, será impulsado por la creciente necesidad de alimentos precocinados debido al estilo de vida que llevamos, a vivir con prisa, ¿no?, el estilo de vida agitado. Esta tendencia ya se puso de manifiesto en México a raíz de la pandemia. Los consumidores mexicanos gastaron en el año 2021 un 16,7% más en conservas que antes de la pandemia. Entonces nosotros vemos, entre otros muchos productos que no mencionamos por no desglosar al límite de detalle, oportunidades claramente para las empresas del sector agroalimentario de la región de Navarra.
Es cierto que México no es un mercado sencillo, que es un mercado en el que es un trabajo de fondo, de tiempo, y en el que hay que apoyar muchas veces al distribuidor a posicionar el producto, ya que al que el consumidor final lo conozca. Bueno, por mi parte nada más, doy paso al señor Jacobo Cabrera. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, al final pueden realizar las preguntas que deseen. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas Isabel. gracias. Adelante, adelante, Jacobo. Muchas gracias. Primero al gobierno de Navarra por este plan de internacionalización de las empresas navarras y de la sociedad navarra, que cuando uno revisa el PIN, muchos países quisiéramos tener una estrategia como esta. Felicidades a todo el equipo de este programa de internacionalización. A Isabel Vinagre y desde luego a Mario Cabeza y a todo el equipo de PLG Global. Gracias, y bueno, gracias a ustedes como asistentes a este webinar. A mí me toca platicar de mi país en tres perspectivas. ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cuáles son las oportunidades y las tendencias de los mercados? En la situación actual, México es la octava o novena potencia mundial en producción de alimentos para exportación, dependiendo del indicador que se elija como tal. Eso quiere decir que tienes una gran oportunidad, no nada más en el consumo, sino en la producción para exportación, que creo que ahí está una gran área de oportunidad para las empresas navarras. Le compartí a Isabel la presentación, que es mucho más amplia, con datos duros, para que después ustedes lo puedan consultar un poco más a detalle y darle oportunidad, ahora sí, a los participantes del webinar, a las preguntas específicas que requieran para ver si México es un mercado de oportunidad o no para las empresas navarras. Y yo primero quisiera platicarles cuál es la perspectiva desde los sectores de la agroindustria, de la mano con el gobierno federal y los gobiernos de los estados, primero para volvernos competitivos de cara a los resultados de la pospandemia, al famoso nearshoring, que cambia todas las perspectivas. Y México ya era una potencia en producción para exportación de alimentos, hoy se convierte, gracias a la calidad de su tierra, a la competitividad de su mano de obra y a la logística, en el mercado más importante, creo, de las Américas, vinculado desde luego con otros países en los que estamos trabajando en cadenas transfronterizas de producción, porque el abasto alimentario requiere al final de cuentas una estrategia global para poder llegar a los mercados de nicho. Entonces, ¿qué estamos haciendo los consejos y la marina mercante de nuestro país? Una estrategia logística marítima, se llama Sexta Carretera Marítima de México, que conecta las tres regiones más importantes de nuestro país. El sureste de nuestro país, que vincula con toda la parte de Centroamérica. O sea, todos los países centroamericanos vinculan a una zona que se llama Puerto Chiapas, en Tapachula. Ahí está, al final de cuentas, uno de los bastiones en la logística que este gobierno y los consejos hemos impulsado para movilizar la carga al centro de consolidación más importante de nuestro país, que es el centro occidente de México, donde el 52% del Producto Interno Bruto agropecuario se moviliza. 8 estados de la República, con los 2 puertos de altura más importantes, que son Lázaro Cárdenas y Manzanillo, tendrán al final de cuentas una gran área de oportunidad, junto con todo un tema de carreteras y ferrocarriles para poder vincular el tema de la conectividad. México tiene 118 puertos que nos conectan tanto al Atlántico, al Golfo de México y desde luego al Pacífico, y el único mar propio, que es el Mar de Cortés. En este Mar de Cortés está la reserva de crustáceos, moluscos y pescados de más alto valor al final de cuentas para la exportación, y desde luego hay una oportunidad de vinculación con las empresas navarras de manera preponderante. Y luego continuamos con la interconexión con lo que es el noroeste de nuestro país, que es la zona más industriosa de México y que conecta con el mercado capital más importante, con los Estados Unidos, que es California. Entonces, a través del puerto de Ensenada se busca esta tercera interconectividad.
Entonces México se vuelve la oportunidad para el nearshoring, no solamente, como decía Isabel, por el tema del Tratado de Libre Comercio Canadá, México, Estados Unidos, sino por los distintos tratados con la Unión Europea, que viene con una desgravación muy interesante y desde luego con una reformulación de las zonas de producción en nuestro país. El próximo año se instala lo que sería la ruta más cercana para conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec. A través de un ferrocarril estaremos interconectando los puertos del Pacífico con los puertos del Atlántico. Por lo tanto, esto se vuelve una gran área de oportunidad. México está trabajando mucho en el tema de abandonamiento de barcos, de rescate y agilización en el tema de astilleros. Por tanto, la logística en nuestro país es la premisa fundamental, ahora sí, tanto de nuestra organización como de nuestros gobiernos. Esa creo que es la principal área de oportunidad de si queremos vender o invertir en México. México está pensando en el futuro cercano y desde luego en el futuro de largo plazo. Hoy interconectando los 12 puertos del Pacífico con 2 puertos de alto valor en el tema de carga contenerizada hacia Asia. Entonces se vuelve una oportunidad también en el tema de comercialización de productos a Asia. ¿En dónde están los retos y las oportunidades para las empresas navarras y los retos para las empresas de la agroindustria mexicana? En la transformación alimentaria. Si bien México tiene ya al final de cuentas una gran tecnificación en los modelos de producción por su cercanía a las empresas estadounidenses, donde la mayoría de la mano de obra trabaja de manera muy eficiente, hoy al final de cuentas la estrategia es trabajar en nuestro país. Se están incentivando en estas zonas económicas de las que les platiqué, el sur de México, el centro de México y el norte de México, incentivos fiscales para el pago del impuesto sobre nómina, con una reducción de la tasa de un 6%, 10% se paga, 10% del IVA. Por tanto, empresas que se pongan en la zona de la frontera norte, de la frontera sur o de Lázaro Cárdenas como pivote en el tema logístico marítimo, tienen estos incentivos fiscales de ya. Entonces, se convierte en una área de oportunidad. La otra área de oportunidad, desde luego, es la transformación alimentaria. A partir de la pandemia, Isabel comentaba un fenómeno muy importante. Si ustedes recuerdan, en los supermercados, la cadena de frescos, o sea, donde estaban la zona de frescos, normalmente nadie se acercaba. Todos íbamos a los alimentos enlatados, empacados, o sea, de alguna manera con un proceso que les diera inocuidad alimentaria. Esa creo que va a seguir siendo la tendencia y ahí las empresas navarras tienen una gran área de oportunidad por su tecnificación. Entonces México requiere tecnificación de un mercado de la nostalgia que no hemos aprovechado. O sea, creo que el tema de vinculación España-México se tiene que fortalecer mucho más. Muchas de las raíces, ahora sí, hispánicas de nuestro país, nombres de ciudades, de personas, ahora sí, palabras que son íconos en nuestro país, pues vienen de la lengua madre, ¿no? Entonces, tenemos que propiciar ese vínculo y esa oportunidad de hermanamiento. En el tema de logística trabaja de manera inversa también. No nada más es qué me vendes en tecnología, sino cómo México conecta con Europa a través de España para otros mercados con productos de alto valor en un momento dado. Creo que el tema de la crisis alimentaria sigue pugnando en todos los países. México tiene un potencial enorme por las características de su tierra, de su agua y de la tecnificación, pero también estamos trabajando de manera regional. Hoy los consejos agroalimentarios de las Américas y el Caribe articulan a Colombia, a República Dominicana, a la Florida Central, a California, a Cuba y al propio México como primer área de oportunidad para hacer cadenas transfronterizas de producción, donde producimos el cacao, la miel,
el aceite, una oportunidad enorme para el aceite de oliva. Ya lo decía Isabel, hoy el aceite de oliva es una tendencia como un superfood, un alimento funcional y además verdadero. Se han hecho algunas inmersiones en el mercado mexicano sin el éxito debido porque creo que no hemos acompañado las zonas de producción adecuadas. Sin embargo, al final de cuentas, la tendencia es hacia el consumo de aceites de mucho más calidad. Hoy competimos con los aceites de palma, los aceites de soya. Sin embargo, el tema de la pandemia va alejando al consumidor de este tipo de productos que son más genéricos y que no le aportan una nutrición al ser humano. Entonces, creo que el tema de alimentos sanos y verdaderos se vuelve una tendencia, es parte del fortalecimiento de lo que los consejos están trabajando de manera permanente. Ya lo decía Isabel también con el tema del etiquetado frontal. Ese etiquetado frontal se vuelve una gran área de oportunidad para la defensa de la identidad y veracidad de los productos. Como decía Isabel, muchos de los chorizos se vendían como chorizos españoles sin serlo. Al final de cuentas, hoy la ley del etiquetado te obliga al final de cuentas a trazar el origen del producto y eso le va a dar un mayor valor en el mercado. El tema de los productos gourmet se vuelve también la gran oportunidad. Hoy todos los consumidores, sobre todo la media de los jóvenes de 29 años, que es el promedio de consumo de productos gourmet vinculados a la gastronomía y al turismo, se vuelven una ventana de oportunidad impresionante. La industria gourmet en México ha crecido muchísimo. O sea, es la industria que después del turismo tiene más referente en nuestro país. Hoy hay más escuelas de chef y más chefs, al final de cuentas, en México que los últimos 20 años en el último año. Y esto, al final de cuentas, tiene que ver con el tema de ya no comer en casa, sino al final de cuentas llegar a un restaurante de confianza y tener un producto de valor nutrimental con, al final de cuentas, una dieta que te cuente la historia del producto. Entonces, vienen muchas áreas de oportunidad para la tecnificación. Hay zonas estratégicas para la producción. Ya les platicaba el tema del centro occidente, con una zona, por ejemplo, como Morelia, que es una ciudad colonial que tiene la mayor oportunidad para lo que tiene que ver con encurtidos, con dulces artesanales, con todo el tema, al final de cuentas, del mercado de la nostalgia español. Es lo que en México le denominamos la vieja Valladolid. Entonces, ahí hay un área de oportunidad. En el tema de productos del mar, les platicaba de la región norte-noroeste de nuestro país. Sonora, Sinaloa y Baja California tienen todo el mercado de los productos del mar, pero vienen grandes áreas de oportunidad para el empaque y para el tema del impulso a la exportación a otros mercados. No quisiera aburrirlos más con la charla, pero lo que les digo es que México es de alguna manera el eje rector del nuevo nearshoring del TLC y al final de cuentas en 2-3 años estará haciendo lo propio en el mercado europeo. Esperemos de la mano con el mercado de Navarra, que Navarra tiene mucho que ofrecer para el mercado mexicano y creo que los mexicanos también tenemos mucho que ofrecer para el mercado de Navarra. Dejo aquí mi intervención y quedo a la orden para cualquier pregunta que tuvieran. Buenas, Jacobo. Disculpa que es que se me ha ido la conexión durante unos segundos. Muchas gracias por tu intervención. Después de cuando terminemos daremos pie a que las empresas hagan las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, pues seguimos y ahora vamos a contar con Armando, que es el director comercial de la empresa Hispatec en México. Armando va a contarnos su experiencia, la experiencia de la empresa y aderezada de los consejos que considere oportunos. Adelante, Armando. Muchas gracias. Presenta un poquito la empresa. Perdón. Un segundo que estoy buscando la presentación, se me perdió.
Ya estoy compartiendo. No, ahora mismo no. Un segundo. Ahora sí. Ahora puedes ponerlo. Eso es perfecto. Perfecto. Bueno, la digitalización en la agricultura es una oportunidad única para mejorar la eficiencia, la productividad, la sostenibilidad en todo el sector. La tecnología nos permite hacer más con menos y llevar la agricultura al siguiente nivel. Esta cita tal vez es el preámbulo de lo que hemos ido haciendo en Hispatec, empresa que represento, y doy las gracias a Isabel, a Dolo, a Miren y a PLG Global. Y para presentarles un poco la historia de Hispatec en México y la historia general que hemos tenido durante estos últimos 37 años. Hispatec es una empresa de la zona de Andalucía, específicamente de Almería, con 37 años dedicada al software y todas las tecnologías relacionadas para la agricultura global inicialmente, con un sinfín o con un portafolio integral para las industrias agroalimentarias y específicamente para las industrias de alto valor, donde todo lo que o los tiempos realmente desde el momento de la cosecha hasta el momento en que llega al consumidor final, tienen que ser muy precisos para que cada uno de esos rubros pues eviten deteriorarse. Entonces nos hemos especializado por lo que se llaman special crops, que son cultivos muy específicos, pero al final atendemos a toda la cadena. ¿Qué es lo que hacemos? O qué es lo que hemos ido haciendo es desarrollando software modulares y soluciones digitales completas para todos los agentes de la red agroalimentaria, productores, comercializadores, cadenas de logística e industrias auxiliares y de servicios. Nuestro objetivo ha sido durante estos 37 años digitalizar la red agroalimentaria y lograr el uso más eficiente de todos los recursos para conseguir una agricultura sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambientalmente. Como pueden ver, Hispatec tiene todo un ecosistema de soluciones que apuntan no solamente a la parte de la producción, sino a la parte de transformación, a la parte de logística y a la parte de empresas o lo que llamamos industrias auxiliares, que al final nosotros somos una industria auxiliar. Un poquito en números, dónde estamos o dónde está Hispatec. Hispatec tiene oficinas en España, Portugal, en Colombia, Costa Rica, México, Perú y Chile, y tiene proyectos en alrededor de 18 países y tiene aproximadamente algunos dealers con los que cuenta también. Hispatec es una empresa de 200 profesionales distribuidos por todo el mundo, donde tenemos personal en México que trabaja con España, tenemos personal en México que trabaja con Portugal, o sea, tenemos un sinnúmero de profesionales de diferentes profesiones, valga la redundancia, que básicamente enriquecen el ecosistema. ¿Por qué? Porque el hecho de que 200 profesionales piensen de forma diferente, pues se enriquece muchísimo.
Hispatec, por el otro lado, es una empresa que invierte en todo lo que es I+D. Por el otro lado, un poco la experiencia, 32 años en el mercado y yo diría que esas serían como tal vez las más importantes, ¿no? Un poquito la historia. Hispatec se funda desde 1986 en Almería, donde empezamos dado el auge de la parte hortícola, se empieza a concebir o la necesidad de que las empresas empezaran a llevar toda la parte de los números, la parte financiera, y de ahí entonces empieza todo lo que es la parte del desarrollo de Hispatec, que poco a poco va adquiriendo diferentes herramientas, modificándose, y hasta el 2014, 28 años después de haber iniciado todas las actividades, entra en México. En México se entra de forma muy sutil, vamos a llamarlo así, sin un equipo muy grande, y poco a poco se va conformando ese equipo, donde ya se va contratando personal y se va adecuando todo lo que es la parte, por un lado, financiera y contable, y después se van, vamos a llamarlo, eh, mm, eh, pudiéramos decir, se va adaptando al lenguaje mexicano la estructura. Cuando hablamos español, pensamos de que todos nos entienden, de que todos hablamos exactamente igual, y resulta que no, que tenemos muchísimas expresiones, muchísimas formas de comunicarnos que nos hacen de que la comunicación a veces nos tenemos que igualar. Entonces, aquí hay todo un proceso de transformación que nos permite entonces llegar al mercado mexicano, ¿no? Después, a lo largo de los años siguientes, la participación de Hispatec en el mercado, o en todo lo que tiene que ver en el mercado español, empieza a formar parte ya uno de los grupos más importantes de AMETIC, que es una asociación de representantes del sector de la industria digital en España, y donde entonces confluyen muchísimas empresas de este sector. Después, ya en el 2018 entramos en Perú, en el 2019 en Chile, y después en el 2021, fíjense, en países muy grandes como Brasil no se llega a entrar a partir del 21. Quiere decir de que hubo o se le dio una importancia muy grande a México, porque no se entró en países como Brasil en este caso, y pues hasta el día de hoy estamos trabajando en México. ¿Qué nos encontramos en México cuando llegamos en el 2014? Un país con grandes oportunidades, un mercado virgen para lo que era RP, nuestro producto fundamental. ¿Por qué? Porque a través de la historia el primer producto es un RP, que era la parte financiera, era cómo llevar, pero después entra la parte agrícola, después la parte industrial, que ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Después, uno de los puntos importantes es que la competencia en el momento que llegamos era un Excel y paquetes administrativos contables, lo que nos hacía de que había una oportunidad enorme, y hay una oportunidad enorme. Por el otro lado, el desconocimiento de la marca Hispatec, el hecho de que seamos españoles, no quiere decir de que nos conocen en todo México, por lo cual es importante poco a poco ir introduciendo la marca y nos conozcan. En el caso de España, Hispatec como marca es una marca reconocida a nivel de España, pero en México a cualquier productor español le hablamos de Hispatec, y todavía en estos momentos, después ya de 7 años, todavía falta
trabajar el nombre de Hispatec y de la marca en este caso. Por el otro lado hay un punto importantísimo, la incapacidad de los prospectos para valorar adecuadamente las soluciones de Hispatec. ¿Por qué? Bueno, porque si venimos de Excel y ahora le vamos a meter muchísima tecnología, pues eso no se valora y por ende a veces decir si es caro o no, o si es costoso, en el caso de México era algo o ha sido algo bien complicado, ¿no? Entonces aquí a veces cuando venimos de otros países creemos que pues nuestros productos van a ser valorados exactamente igual, que nuestro precio de venta al consumidor va a ser exactamente igual y nos tenemos que detener y ver cuál es la realidad del país. Cuando empezamos, hay un dato muy importante cuando vemos el ingreso per cápita del mexicano versus el ingreso per cápita de un español, pues vemos las diferencias importantes. Y por ende, el mercado en cuanto a la parte de precio es un punto que hay que tomar en cuenta. Después, por el otro lado, en ese inicio, en esa entrada, nos tuvimos que ver obligados casi, vamos a llamar a regalar nuestras soluciones. ¿Por qué? Porque había dos cosas. Una era necesitamos referencias. El mercado mexicano es de boca a boca. Necesitamos poder, como dice en la frase siguiente, la primera pregunta que nos hacen desde el punto de vista comercial es quién está usando tu servicio o quién está utilizando, por lo cual necesitas empezar a ver cómo entras en el mercado. Y eso nos puede suceder con vinos, nos puede suceder. ¿Por qué? Porque hay una competencia enorme en productos que provienen, en el caso de vinos que vienen de los Estados Unidos, de Italia, de Portugal. Entonces, bueno, ¿cómo ir haciendo ese nicho? ¿Cómo ir valorando y mostrando que nuestro producto es de buena calidad, a buen precio? Entonces, ahí tenemos que ver, por un lado, entonces, el precio, poder contestar muy bien esta pregunta, quién está utilizando y poder poco a poco ir formando esas vitrinas que nos permitan mostrar nuestros productos. Como les dije, nosotros un poco desde el punto de vista de nuestros productos, empezamos con la parte, vamos a llamarla de precosecha. Entonces, por un lado, una de las cosas interesantes a nivel de mercado es que empezamos con un producto, pero después se fueron a la vez, en el transcurso de los años, incorporando nuevos productos, nuevos actores y nuevos nichos de mercado. ¿Por qué? Porque aquí empezamos con toda la parte agrícola, pero después empezamos con todo lo que eran los procesadores de productos agropecuarios. En este caso, empezamos con productores eh, de berries, productores de aguacate, productores, pero también nosotros podemos incorporarnos en todo lo que es la parte de producción de café, en todo lo que es la sistematización o digitalización en empresas ya productoras de tomate. Entonces empieza a haber otro nicho de mercado donde tenemos que hacer todo ese mismo esfuerzo que hicimos inicialmente. Y por el otro lado, toda la parte de logística. ¿Por qué? Bueno, porque aquí están todo lo que es la parte de logística para productos percederos, donde podemos hacer todo el seguimiento de eso. Entonces, en cada uno de los nichos tuvimos que hacer estrategias para poder ir entrando. Y después, por último, uno de los nichos muy importantes es todo lo que tiene que ver con las empresas o de industrias auxiliares que le prestan apoyo a todo lo que es la parte del campo y a todo lo que es la parte de la industria post cosecha. Por el otro lado, igualmente, o como un punto final, fue toda la parte a nivel de la inteligencia artificial y de la analítica, que es un área que es completamente nueva, pero que donde el mercado mexicano todavía tenemos que hacer muchísimo esfuerzo en la parte del campo y en la parte de
post cosecha. Actualmente todavía hay empresas importantes, exportadoras en diferentes rubros que llevan toda la data en Excel. Y todavía tenemos empresas a nivel más del 80, 85%, 90% de las empresas que la parte de digitalización no está incorporada. O sea que hay una oportunidad enorme en estos nichos. Un poquito en cuanto ya específicamente lo que hacemos en las operaciones de la industria auxiliar, tenemos una plataforma digital que hace toda la parte de análisis de datos comerciales, agronómicos, técnicos, que facilita y empoderan la gestión estratégica del negocio de los productores y distribuidores de insumos y de servicios. Entonces, esto desde el punto de vista de mercado, a nivel del mercado mexicano, todavía es algo completamente nuevo. O sea, el decirle a estas empresas de que ahora venden químicos, de que van a hacer una venta química técnica, que le van a aportar valor al productor, que no solamente es venderle el agroquímico, no, ahora le vamos a dar todas las herramientas para que produzca muchísimo mejor. Entonces, aquí hay una oportunidad enorme, pero estamos empezando a tocar esto como un punto importante, con unos beneficios, unos impactos interesantísimos desde el punto de vista de mercado, mejor atención de los asesores técnicos a los clientes, aumentos en ventas desde la tecnificación, aumento de la cuota de mercado y todo lo que son ya la parte de la información como un activo dentro de la empresa. Por el otro lado, entonces están todo lo que son las operaciones de campo, donde hay un sinfín y hay además muchísima oportunidad en diferentes nichos de mercados para productores muy grandes, para productores muy chicos y para productores medianos. En el caso de nosotros, tenemos soluciones para la gestión y control de todas las operaciones en el campo, básicamente formada por diferentes bloques funcionales que son moldeables para cada productor. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un nicho de mercado muy específico para productores grandes que requieren realmente tener todo el control de la operación. Pero para operaciones pequeñas, de productores pequeños, donde hay un sinfín de productores, hay un mercado en todo lo que es la parte de digitalización. En el caso nuestro, todo lo que es la parte enfocada en la parte agrícola, pues estamos enfocados en mejorar todo lo que es la atención de los asesores técnicos, perdón, la gestión de las operaciones de planificación y órdenes de trabajo, la capacidad de análisis macro, la gestión técnica de cultivos y toda la parte de obtención de reportes automáticos. Esto es nada más esta área de todo lo que tiene que ver con el campo, es una oportunidad que todavía está muy abierta. Estamos hablando más de 6 millones de agricultores, o sea, que es una cifra bien importante a nivel de México. En el caso de la parte agropecuaria, estamos hablando entre 800 a 1 millón de productores. Estamos hablando de números muy, muy gruesos, pero más o menos para que tengan la idea. Y a nivel de la parte de pesca, estamos hablando casi 150,000 pescadores, ¿no? Y por el otro lado está todo lo que tiene que ver con la parte de empaque, de procesamiento, que como les decía, todavía tenemos empacadoras que exportan, donde toda esa data se llena. En el caso nuestro, manejamos toda la gestión y el control de las operaciones de plantas de empaque, por lo cual es una solución adaptada que permite entonces llevar toda la trazabilidad de los productos que está interconectada con toda la parte agrícola, por lo cual nosotros tenemos la trazabilidad desde el momento que sembramos hasta el momento que le llega al consumidor final. Por el otro lado, toda la parte de impacto que generamos, todo lo que es el control de empaque, control de la parte de calidad, donde es un aspecto que es muy cuidado en México y realmente sí nos hemos dado cuenta a nivel de control de calidad hay un esfuerzo enorme
por un lado en todo lo que tiene que ver con certificación para la parte de exportación, por lo cual la trazabilidad es importante, la data es importante en este caso, ¿no? Por otro lado, la parte a nivel de logística, en México uno de los puntos importantes es que gran parte de la exportación pues es vía terrestre, en el caso de uno de los mercados principales como es los Estados Unidos, pero se abre un abanico de oportunidades en Asia, y ya bien lo decía Jacobo Cabrera. Hay una oportunidad en producción, en transformación, donde la digitalización es sumamente importante. Por otro lado está la parte a nivel de inteligencia artificial, que es un punto que las empresas lo están viendo como una oportunidad, es algo innovador, pero que de una u otra forma va a tener una importancia en todo lo que es el mercado mexicano. Por el otro lado, bueno, esto es como un resumen de la propuesta nuestra de valor que le hacemos y que, como les dije, poco a poco la hemos ido incorporando y donde las estrategias han tenido que hacer de acuerdo a cada una de ellas. ¿Por qué? Porque son diferentes, aunque todas están, interactúan y todas están, trabajan de forma, pues pueden estar unidas, ¿no? O sea, todo al final termina siendo estando en una sola plataforma. Una de las cosas importantes también que hemos hecho a nivel de México es todas las alianzas con el sector agro, con alianzas en el sector de RP. Nosotros tenemos RP, pero también nos unimos con RP, con CRM, con drones, con todo lo que son todo lo que tiene que ver con sensores que transfieren la información vía internet, con todo lo que es la parte satelital, con estaciones meteorológicas, con datos que pueden provenir del Estado, con la parte de información geográfica, con mercados. Al final hay una gran oportunidad, no solamente entrando, sino se puede aprovechar de potenciales partners que están en México para poder apalancar sus productos, ¿no? Algunos clientes importantes, el Grupo Paisano, el Grupo Argamán, Agrizar, Agrovisión. O sea, poco a poco nos hemos ido vamos a llamar, llenando de esas referencias tan importantes para el mercado, ¿no? Y para nosotros poderles poner a muchísimos clientes o prospectos nuestras diferentes soluciones. Algunas consideraciones, un estudio de mercado y de benchmarking puede ser una herramienta muy útil para definir la carta de navegación en México, enfocarse en contestar la pregunta ¿y quién está usando sus productos y servicios en México? Nos facilita muchísimo el trabajo, posiblemente este tal vez es el punto inicial, que ojo, no solamente es para los productos tecnológicos, sino también como vimos es para productos. Y dado lo extenso de México, hay que enfocarse posiblemente en alguna región, así como decía Jacobo, tenemos el norte, el centro y el sur. Cada uno tiene unas características desde el punto de vista climático diferente, donde en el sur tenemos productos tropicales, café, cacao, después en la zona del centro tenemos berries, tenemos aguacate, tenemos espárragos, tenemos agave, y donde aquí hay un punto interesantísimo que tiene que ver con la agricultura circular o la economía circular, donde México está haciendo un esfuerzo enorme y donde todavía hay productos
que tienen unos usos a nivel industrial importantísima, por lo cual hay muchísima oportunidad. Y después la parte norte, donde tenemos cereales, donde tenemos maíz, entre otros cereales, ¿no? Y bueno, eso es un poquito lo que quería exponerle. Muchísimas gracias y bueno, mi nombre es Armando Luis Gertel Guevara, como ya me presentaron, y estamos a la orden. Pues muchas gracias, Armando, muy interesante la presentación. Bueno, ahora abrimos el turno de preguntas que se pueden plantear tanto por el chat como por digamos, de viva voz, levantando la mano digital. Bueno, pues lo primero que quisiera decir es que, como bien habéis dicho ambos dos, tanto, bueno, los tres, tanto Isabel como Jacobo como Armando, México es enorme, ¿no? Y una de las cosas que hay que intentar conocer es o enfocar los esfuerzos, ¿no? La verdad es que Hispatec tiene un conocimiento enorme de toda la cadena de valor y de todos los... Claro, porque al estar controlando todos los flujos de información y de datos de la cadena de valor y de todas las empresas que proveen digamos, a a la explotación agrícola y a la explotación del procesado y digamos que el conocimiento del sector es amplísimo en horizontal y en transversal, ¿no? Y el sector es muy amplio y la tipología de explotaciones y de agricultores también será muy amplio. Una pregunta que me surge a mí, no me surgen muchas, una primera pregunta sería, y va para los tres, ¿no? Quizás más a Jacobo, no lo sé. ¿Qué interlocución sería válida? Vamos a plantearnos, por ejemplo, el tema del procesado de alimentos. Navarra es una comunidad autónoma muy fuerte en tecnología de procesado de alimentos. Ese procesado va desde con empresas referentes a nivel mundial en congelado, pero también en conservas, ¿no? Y en alimentos, como bien decía Jacobo, de medio preparados, ¿no? Ya, y también Isabel para el consumo. A nuestras empresas o a veces nos cuesta encontrar interlocución para empezar a trabajar en el mercado. ¿Qué interlocución podría ser válida? Así lanzo como primera pregunta. En procesado, tecnología de procesado de alimentos. Bueno, si me permites, Sí. digo, un poco haciendo referencia a lo que comentaba Armando, el primer tema es decir, si es un mercado tan amplio y tan jugoso, ¿por qué España no ha entrado tan fuerte al mercado, no? Y yo creo que ahí viene un tema de interlocución muy importante porque nos hemos alejado de ese mercado de la nostalgia, España-México, y nos hemos enfocado Estados Unidos-México. Entonces, México, con ese potencial que decía Armando, tiene una gran actividad con empresas transnacionales estadounidenses. O sea, realmente las empresas más fuertes del sector en México normalmente son americanas asociadas con alguna parte mexicana que traen su tecnología y que traen al final de cuentas pues su marca propia en el tema de innovación y todo lo que lleva. Normalmente empresas como Driscoll, por poner un nombre, pues vienen ya con su software y con todo el proceso ya incluido y entran al mercado. Entonces creo que ahí hay un área de oportunidad para presentarnos en sociedad y decir esto somos nosotros en Navarra. Estamos trabajando, por ejemplo, ahorita muy fuerte con una empresa que se llama Congelados de Navarra, que identificamos de manera independiente, pero hoy estamos haciendo clústeres de cadena de frío. O sea, piensen en almacenes autosoportados con distintos climas y temperaturas, en donde esta empresa es altamente cualificada y para nosotros en este ecosistema de rutas marítimas del que les hablaba,
mucha del área de innovación y tecnología en congelado, pues se requiere al final de cuentas en el sector, y esta es una oportunidad de inmersión que llegó por una consulta externa y que ojalá pudiéramos llegar a través de estas misiones comerciales que se están brindando. Entonces yo creo que el tema de tocar la puerta y decir, oye, tenemos un lenguaje igual, o sea, tenemos al final de cuentas un idioma y una cultura que nos unen, creo que es una ventana de oportunidad. Tocar la puerta con interlocutores válidos que tengan presencia en las distintas regiones, como bien señalaba Armando, los consejos que tienen de 32 estados de la República, presencia en 28, y que te pueden dar la referencia de por qué no funciona alguna cosa en alguna de las zonas. Parte de lo que platicaba Armando tiene que ver en mucho y tristemente para nosotros, es que si bien tenemos una gran mano de obra calificada, no tenemos empresarios del campo, y eso implica que no tarifa realmente el costo de tu producción. Ahorita en el tema de procesados del que hablaban, imagínate que el 52% del producto que se genera en un campo tiene al final de cuentas un destino final al propio arado, bien porque no dio las condiciones de tamaño o forma, o porque la logística era costosa, o porque el precio de mercado no me daba. Entonces, de ese tamaño es el área de oportunidad para procesados. Un 52% de oportunidades en elementos que tienen que ver en un momento dado con mercados de nicho, y de los cuales Navarra es un referente. Nosotros, en el caso de Jalisco, tenemos la principal cuenca lechera del país, pero no producimos quesos, no producimos grasas, no producimos caseinatos, o sea, no le generas valor al tema de los lácteos. Igual pasa con los cárnicos en la gran mayoría, hoy entrando la parte del norte del país más fuerte en el tema de cortes de autor, pero la verdad es que hay una gran área de oportunidad en todo el tema de procesados. En el tema de producción primaria sí hay mucho trabajo que hacer para desbancar algunas marcas estadounidenses que han venido acercándose más al mercado por la propia cercanía, ¿no? Pero creo que este tipo de diálogos y las misiones que se están generando pueden tener un efecto muy importante, porque las empresas, sobre todo estadounidenses, además de la barrera del idioma, tienes la barrera de la tecnología. Entonces creo que en el tema de España se vuelve una oportunidad enorme. Muchas gracias, Jacobo. Armando, o Isabel, perdón. En México hay algo interesante, y pudiera ser, sin embargo, es algo que es de mucha constancia. Posiblemente en España tenemos la costumbre de que si hacemos una publicación quisiéramos ver el retorno ya de esa publicación, ¿no? Entonces, las cosas en el mercado mexicano no son así. O sea, si yo quiero presentarme, yo tengo que presentarme no solamente en muchos eventos, y tengo que alzar la voz en muchos lugares, y hay que hacer mucho lobby, donde, por un lado, esos lobbies tienen que ser innovadores, o sea, tienen que mostrar. ¿Por qué? Porque tenemos una presión muy fuerte de los Estados Unidos por un lado, y cuando vamos en la parte y vamos a una feria agropecuaria, y tal vez un ejemplo muy sencillo, mañana se inaugura una feria en Jalisco, en Guadalajara, se llama Agritech, y cuando ustedes ven el pabellón americano y ven el pabellón de algunas empresas, pues esos pabellones son sumamente grandes, o sea, te quitan la vista. Entonces, ¿cómo empiezas a ser atractivo? Entonces, desde el punto de vista de estrategia, tiene que ser una estrategia muy conformada, donde todos los participantes, en el caso de Navarra,
donde Navarra, pero desde el punto de vista innovador, desde el punto de vista, no es un sitio de 3x3, no, es que cuando vemos las empresas americanas o vemos a Driscoll o vemos a cada una de estas empresas, pues vienen con fuerza. O sea, la inversión es realmente vienen desde el punto de vista de mercadeo, desde el punto de vista de presencia, vienen muy bien armadas. O sea, eso yo creo que es bien importante. O sea, es como cuando vamos a una fiesta. Si la muchacha está bien presentada, bien linda, bien bonita, pues bueno, tiene todos los pretendientes que quiera, los tiene ahí. Es exactamente igual, por lo cual hay que hacer una inversión, hay que hacer inversión para poder introducirse en el mercado, para poder competir en este mercado, donde tenemos una señorita muy fuerte, que son los americanos, que dicen, mira, aquí estoy yo, ¿no? Entonces, ¿hay oportunidades? Sí hay oportunidades. O sea, lo que es que a nivel estratégico hay que ver por dónde y cómo se va abordando esas estrategias de mercado. Por eso, cuando hablamos de lo del mercado y del país es muy grande, entonces uno tiene que tal vez empezar a aterrizar. Bueno, ¿hacia dónde voy? Ah, son empresas de procesamiento. Ok. ¿Dónde tenemos fortalezas en Navarra en procesamiento? En tomates tenemos procesamiento. Ok. Entonces vamos a ubicarnos, vamos a ir a las zonas productoras de tomates. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está la materia prima. Ahí es donde de una u otra forma podemos enlazar materia prima, procesamiento. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir a presentarnos? En esa sociedad del tomate. Y poco a poco irnos desarrollando. Pero no podemos decir, no, es que vamos a México. No, es que en México no se produce nada. En Ciudad de México es, desde el punto de vista posiblemente de constitución de empresa, es el sitio ideal. Pero desde el punto de vista de producción hay que ubicarse. Entonces tal vez en esto, a nivel de procesados, de congelados, de conserva, ¿dónde está la materia prima? Nos hablaba Jacobo de todo lo que es la zona de Baja California, que hay un sinfín, o sea, la parte a nivel de pescas, de marisco, tiene una riqueza enorme. Entonces, bueno, ahí hay unas oportunidades en todo lo que tiene que ver con congelados, con conservados, en la parte de mariscos y pescados. O sea, es poder ir ubicando dónde debería estar. Pero si son empresas de procesamiento, posiblemente no nos vamos a ir a la zona de Sonora, porque, bueno, porque es una zona donde hay maíz, es una zona que tiene otras condiciones. Entonces, yo diría que para presentarse hay que también saber en qué fiesta debemos estar, ¿no? No en todas las fiestas, porque sean fiestas, son las adecuadas. Pues efectivamente, muy sensata la recomendación que nos haces. Armando, cuando vosotros entrasteis en el 19, si no recuerdo mal, entrasteis con una delegación comercial solamente. Entrasteis con poquita Sí. gente. Sí, entró un vaquero en el lejano oeste a conquistar México. Por lo que decía antes Jacobo, las condiciones para implantarse, para invertir en México y para, digamos, montar una delegación o una planta, son están mejorando, ¿no? Las condiciones de apoyo a la inversión extranjera. Jacobo. Claro, digo, yo les platicaba en un momento dado, primero, bueno, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y Canadá nos abre una oportunidad enorme en el tema de aranceles. Desde luego la vinculación de zonas económicas, que hoy el gobierno les llama de otra manera, pero son eso, son zonas económicas estratégicas en donde los beneficios fiscales se convierten en un área de oportunidad enorme.
nosotros como organismo nos hemos enfocado muchísimo en el tema de la logística y principalmente la logística marítima, porque México es la 14ª potencia en litorales del mundo. Entonces, y solo el 17% de nuestros productos se mueven por mar, teniendo 118 puertos. Entonces, ¿qué hemos hecho con la Marina Mercante? Desgravación arancelaria, por ejemplo, en tema de movimiento de cargas de cabotaje, o sea, en el mercado interno, hoy al final de cuentas tiene un 50% de descuento. Están recuperando todo el tema, desasolvando los puertos y al final de cuentas están dándole atraque prioritario a los temas de cabotaje. Eso implica al final de cuentas que ya no vas a estar produciendo en una sola zona, sino que te vas a acercar al mercado, como decía Armando. O sea, el gran inicio del centro occidente fue las zonas de clima eran las inmejorables en la parte del centro bajío occidente y hoy al final de cuentas el mercado manda y hoy produces en invernadero, produces en sustratos, ya no usas el piso, te buscas la ruta logística más rápida. Entonces, así ha ido innovando el sector en esta parte y yo creo que hacia allá debe de ir la tendencia de las empresas navarras para identificar hacia dónde va el crecimiento y posicionarte, como decía Armando, no es un tema de llego y conquisto, porque al final de cuentas es un mercado competido, pero con grandes áreas de oportunidad y con esa oportunidad de transformación alimentaria que no la tiene el sector primario. El sector primario sí es una lucha encarnizada por quién controla el tema de la variedad vegetal o animal y produce, pero en el tema de procesados creo que hay una ventana impresionante, igual que en el tema de dulces. Todo el tema de nutracéuticos, alimentos funcionales, todo esto es virgen en nuestro país y es el mercado de mayor consumo en Estados Unidos. Muy bien, está clara la oportunidad, también la oportunidad como bien dices, Jacobo, como base para incluso exportar, ¿no? Fuera de México, pero como también decía Armando, y como es en general la internacionalización en cualquier país, no es cosa de llegar y vini vidi vinci, como decían, ¿no? Sino, bueno, pues en cuestión de años y de cuidar y conocer el mercado, eso no cabe duda, eso siempre es así. Hay que tener el conocimiento y la información y los contactos necesarios para que esa oportunidad que es tan clara sepamos aprovecharla, ¿verdad? Y para eso, pues en gran medida también contamos con ustedes, lo cual es de gran ayuda. Bueno, yo creo que no tenemos preguntas, ¿no, Dolo? No veo que estén planteando preguntas. ¿Sí? Sí, dime, Jacobo. Si me permites un último comentario, porque creo que Sí. fue fundamental tu opinión. México tiene un gran retraso en el tema de los censos agrícolas. Pensemos que el último censo agrícola es de 2007. Entonces, si tú desde fuera de nuestro país quieres buscar tus zonas de oportunidad, no te las vas a encontrar o no van a ser precisas. Por eso es importante el tema de la conexión con Armando, con los consejos, con líderes de opinión que te puedan guiar al final de cuentas de dónde están los mercados de oportunidad, ¿no? Porque la información todavía, como en otros países, en México no está actualizada. Bueno, es muy importante este dato, efectivamente, Jacobo, muchas gracias. Bueno, pues antes de terminar, sí que me gustaría recordar a nuestras empresas que se acaba en breve el plazo para inscribirse a la misión que tenemos pensada para la semana del 19 de junio y que tiene una parte destinada a trabajar con empresas de tecnología agroindustrial. O sea que, bueno, pues desde aquí animarles para que se apunten si tienen interés, porque la oportunidad, tanto en producto alimentario, que ha comentado fundamentalmente Isabel, como en otros, como lo que es el procesado y la tecnología de transformación de alimentos, pues está clara. Así que vamos a ver si somos capaces de poco a poco y con cariño ir conociendo el mercado mexicano y poder trabajar con ustedes. Bueno, pues poco más. Yo quiero agradecer para terminar a Isabel,
a Jacobo y a Armando su participación y esperamos poder seguir contando con ustedes en el futuro y manteniendo contacto. Por supuesto, a nuestras empresas navarras con quienes seguimos trabajando. Cualquier duda, cualquier cuestión, sabéis que podéis mandarnos correos al Plan Internacional. Asimismo, consultas sobre el país que atenderá Isabel o Pele Global y también podéis solicitar servicios personalizados en destino para México con el programa NAEX Destino. Muchas gracias y seguimos en la brecha. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.